Estimados hermanos, cuando comienza un nuevo año, por lo general como personas nos ponemos a pensar ya, ¿y cómo vamos a enfrentar este año? ¿Qué nuevas cosas vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a proponer? Y hago recuerdo en esta mañana de aquellos estudiantes, la edad que tengan, que rindieron la prueba, la PTU, semanas atrás, y que esta semana entiendo que fue el resultado, y por lo tanto están en este proceso de postulación, ya lo habrán hecho y están esperando en los próximos días que aparezca el resultado, lo cual va marcando para mucho un sector de la población ya claramente a qué se van a dedicar o en qué van a invertir las fuerzas este año claramente, y eso está por definirse. Cuando empieza un nuevo año como este año 2022, uno se pone a pensar, ¿qué de nuevo voy a hacer? ¿Alguien está pensando algo así? ¿Alguien se está poniendo a pensar en qué voy a invertir el tiempo este año? ¿Qué nuevos planes voy a asumir? ¿Qué decisiones? ¿Qué cambios se nos vienen? Hablaba con un matrimonio hace unos días, también parece que se vienen cambios en los próximos días y así. Este año 2022 será igual que el año 2021, será distinto. ¿Qué de nuevo voy a hacer? ¿En qué quiero crecer? Si el año pasado se me fue el tiempo, o como muchos dicen, no tuve tiempo, aunque siempre hay tiempo, no hice, ¿qué podría este año disponerme a hacer? Y durante la semana, justamente en la reunión de un ministerio de la iglesia, estudiábamos y estamos estudiando el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo. Y es muy interesante porque mientras compartía aquí con las hermanas, porque fue con las hermanas, el Ministerio de las Mujeres, el día martes, compartíamos el capítulo 25, compartimos dos capítulos, el 25 del Evangelio de Mateo. Y es ahí donde le quiero invitar gentilmente que pueda usted abrir su Biblia, porque precisamente coincide con el pensamiento que estamos este año, o sea, equipándonos para un nuevo año. De tal manera que seamos personas activas y especialmente proactivas. Y tomemos nuestras vidas en nuestras manos, pero también las encomendemos al Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Mateo capítulo 25. Por favor, acompáñeme y vamos a ir al versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14, es un evangelio reconocido popularmente como el primer evangelio del Nuevo Testamento, que no significa que haya sido el primer escrito del Nuevo Testamento, pero fue colocado allí, fue escrito por un judío, un hebreo, es lo que la tradición comúnmente afirma, y la finalidad de escribir este evangelio es escribirle a los mismos judíos, a los mismos hebreos, como una apologética, es decir, como una defensa de que Jesús es el Mesías, es el Cristo prometido en las Escrituras. Entonces todo lo que uno va a ver en el Evangelio de Mateo es esa repetición del reino de los cielos. Ese es el inicio en Mateo capítulo 1 de una genealogía para comprobar que Jesús viene del linaje de David, que es lo que los judíos entendían, que el prometido, el Mesías, el Cristo, el ungido, debía proceder del linaje de David. Y por eso que Mateo comienza el Evangelio no de una manera tan interesante en la cultura occidental. Lo comienza con una genealogía, con un listado de nombres que a muchos lectores occidentales pueden no parecerle atractivo. Pero es la cultura hebrea demostrar. Y cada hebreo, cada judío sabía y conocía su genealogía. A diferencia de nosotros, que si yo empiezo a preguntar, ¿quién de acá conoce su genealogía? ¿Hasta dónde podría retroceder? ¿Ya? En su genealogía. Muchos tal vez sí tienen esa información, pero para un judío esa información era sagrada, era conocida y estaba registrada en las sinagogas. Y Mateo justamente escribe a lo largo de cada porción con la finalidad de comprobar a sus contemporáneos, a los judíos de entonces y que habían de venir, no busquen más, no esperen más. Aquí está, el reino de los cielos se ha acercado porque el rey de este reino ya está entre nosotros. Así que esa es la finalidad del Evangelio de Mateo, y dentro del desarrollo llega un momento en que los discípulos junto con Jesús visitan el templo. ¿Dónde estaba el templo? Justamente en la ciudad de Jerusalén.
y se asombran una vez más, como todos los judíos, de esta maravillosa construcción, edificación que era el templo donde se adoraba a Dios, que tenía distintas habitaciones y espacios, que había sido reconstruido por Herodes en los años que aparece ahí en Juan capítulo 1, capítulo 2. Y era tanta la maravilla que Jesús escucha la expresión de los discípulos en Mateo capítulo 24, verso 21. Señor, ¿ves estos edificios? ¿Ves estas construcciones que están acá? Como dice 24:1. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, maravillados, extasiados. Es como si alguien llegase acá y se extasiara con este templo. No sé si este templo merece ese asombro. Es como si alguien llegara a un lugar nunca antes visto y mira para arriba, mira los pisos, mira los muros, mira los pilares, mira las vigas, mira la altura, y los discípulos se maravillan. Señor, ¿ves esta construcción? Y el lugar de Jesús, lógicamente, que viene desde el cielo. ¿Quién lo puede maravillar en la tierra? Jesús dice, ¿veis todo esto? Dice el versículo 2, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea, ¿qué cosa? Derribada. Entonces la maravilla de los discípulos se viene al suelo cuando Jesús dice, esto que es tan maravilloso, viene el día en que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, Jesús está anticipando una profecía, más bien está presentando una profecía y está anticipando hechos que van a ocurrir. Y quienes conocen la historia saben que esto se concretó por ahí, por el año, ¿cuánto? Año 70, cuando Tito, aquel ¿cómo se llama? Comandante de las tropas romanas, frente a la sedición que se levanta en este mundo hebreo, destruye toda la ciudad, destruye los muros, destruye el templo y se cumple la profecía. Entonces, a partir de ese momento es que Jesús después se va al monte de los olivos y los discípulos quedaron con la interrogante, ¿cómo es esto de que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada? No me imagino, decían los discípulos, que esto algún día no vaya a existir. No me lo imagino. Entonces quedaron con la pregunta en la cabeza y se acompañaron con esa pregunta hasta que Jesús bajó de Jerusalén y se fue al monte de los olivos que queda al frente de Jerusalén, y allí nuevamente lo vuelven a abordar y le preguntan al Señor, dinos cuándo, versículo 3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mire qué preguntas, son las preguntas que precisamente a muchos nos interesan, saber cuándo viene el fin. Hermanos, ¿cuándo viene el fin? ¿A quién no le gustaría saber la revelación de cuánto tiempo queda? Usted que está ahí en casa, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuándo llega el fin? Es una pregunta interesante, apocalíptica, y que por lo mismo tantas películas en Hollywood y otras empresas de cine se han hecho con respecto al fin del mundo y de los tiempos. Bueno, hago esta introducción porque a partir de este contexto, de esta pregunta que hacen los discípulos, es que uno va a encontrar lo que se va a desarrollar en Mateo capítulo 24. Vendrán hambres, pestes, terremotos y todo esto, pero será principio ¿de qué? De dolores. Y cuando finalmente dice Mateo capítulo 24, verso 14 por ahí, ¿sí? Al 14, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces, ¿qué va a venir? Ahí va a venir el fin. Entonces, qué bueno es saber, para no confundirnos, que porque vengan erupciones volcánicas subterráneas, o no porque vengan tsunamis que azoten las costas en distintos lugares, o no porque venga un nuevo terremoto en Chile o en otros países, o no porque aparezca un nuevo coronavirus, o tantas variantes como al parecer van a seguir apareciendo, nos deba significar a nosotros, a la iglesia, tal confusión para pensar y creer que el fin ya está aquí. No es el fin por estas cosas. Estas son solo señales, y Jesús lo dijo, esto no es el fin viene cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones, y puede suceder como un silbo apacible, suave, que la última persona llegue a conocer a Cristo o se le predique el evangelio, la última persona en el mundo, algo del cual no nos vamos a percatar, no va a sonar una trompeta, pero en ese minuto vendrá el fin, y que naturalmente la Biblia no lo dice como aniquilación,
No lo dice como esa película donde el sol, ¿se acuerdan de esa película? ¿La vieron ustedes? Esa película donde hay una explosión solar y que llega a la Tierra y aniquila a toda la población. ¿Vieron esa película? No, yo la vi nomás. ¿Vieron esa película donde un meteorito viene a la Tierra y lanzan una nave espacial para que implante explosivos y divida, creo que se llama Armagedón, y divide el meteorito y lo divide en dos y así pasen por rasando la Tierra, uno por acá, otro por acá, nos salvamos? ¿Lo vieron la película? Ah, gracias. Y así como esas, tantas otras que hablan de que el fin es considerado aniquilación, destrucción total. Pero esa es nuestra interpretación. Pero cuando dice vendrá el fin, el texto bíblico lo está indicando, se cumplirá el propósito, el fin. O sea, es como decir, ¿cuál es tu fin? ¿Cuál es tu finalidad de estar acá? ¿Cuál es tu propósito? Y entonces vendrá el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Entonces, hermanos, busquemos esos propósitos y estemos en los propósitos. Bueno, en ese contexto de conversación es que Jesús comienza a contar dos parábolas. Una es la parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo 25, ¿ya? Para justamente decirles en la parábola de las 10 vírgenes, el reino de los cielos es semejante a... Y ahí comienza la historia de estas 10 mujeres, 10 prudentes, 5 prudentes, 5 insensatas, en totalidad 10 mujeres que esperan al novio. No eran las esposas, no que se iban a casar con el novio, pero eran las acompañantes de esa novia que esperaban entrar a esta fiesta de bodas. Y ustedes saben en qué termina la historia, donde 5 de ellas que eran prudentes tenían aceite en sus lámparas y las otras 5 no tenían aceite y le piden a las prudentes, no tenemos, vayan ustedes a comprar, mientras van en el camino, vuelven, ya esto ya había acabado, la puerta se había cerrado y así es el reino de los cielos. En otras palabras, si no haces lo que tienes que hacer cuando hay que hacerlo, cuando llegue el momento, no habrá tiempo de hacerlo. ¿Fue muy enredado? O sea, si no haces lo que tienes que hacer cuando hay que hacerlo, cuando llegue el tiempo, no habrá tiempo de hacerlo. O sea, si hoy día tengo que prepararme, tengo que hacer lo que tengo que hacer hoy día y no dejar para mañana, dice fuera de la Biblia. De otras palabras, esta parábola nos está diciendo eso. Cuando llegue el momento del fin, no podrás ir a hacer lo que no hiciste cuando tenías la oportunidad de hacerlo. Hoy día es el tiempo de tener tu vida preparada, porque así es el reino de los cielos. Es un reino de los cielos que me advierte, que me avisa que debo prepararme, que si bien es cierto, no sé el día ni la hora en que el Señor vendrá, pero sí me dice que para que no me sorprenda ese día, tengo que entonces, ¿qué hacer? Comenzar a prepararme. Y la pregunta que nos hacíamos el martes con la mujer, porque a mí fue interesante, no sé si para ellas, fue el hecho de que, ¿y cómo me preparo? Porque uno dice, se para acá y habla con los hermanos, hermano, prepárate. Y uno cree que tiene que prepararte. Prepárate. No, prepárate tú. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo tengo que hacerlo? Se nos dice qué tenemos que hacer, pero no se nos dice cómo. Entonces cada uno interpreta cómo me tengo que preparar. Y algunos dicen, bueno, me tengo que preparar no olvidándome de asistir todos los días y toda la semana a los cultos de la iglesia. Esa es la forma de prepararme. Leyendo la Biblia todos los días, orando todos los días. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se es una mujer prudente o como una mujer prudente como nos dice la parábola? Pero me quiero detener en la parábola que viene a continuación. Aquí me quiero detener, que es la siguiente parábola que está en el versículo 14 de Mateo capítulo 25. Es la parábola, ¿cómo dice su Biblia? Y ese nombre y ese título ya nos empieza a confundir. Y yo quiero decírselo, a mí me confunde ese título. Primero porque los títulos en la Biblia de párrafos no son inspiración, no son de los escritos originales. Luego se colocaron estos títulos para que el lector pudiese ubicar los párrafos, los relatos, ¿ya? Y ya me confunde ese título porque ya la palabra talento ya tiene una connotación en nuestro mundo occidental. ¿Cuál es el significado de talento en nuestro mundo occidental? ¿Qué es talento? ¿Cómo lo entendemos hoy día? Como una habilidad, escuche por ahí.
como una capacidad. Y por ahí nacen programas como Got Talent, que me encanta verlo, ya donde uno ve personas que expresan sus talentos en el canto, en la acrobacia, en la danza, en la magia y no sé qué otras cosas más, poesía, que me encanta ver, dicho sea de paso. ¿Ya? Y creo que ahora se está haciendo una audición en un canal de televisión justamente para buscar esos talentos escondidos. Entonces, por eso que este título me confunde, porque no tiene relación estrictamente con eso, los talentos o la parábola de los talentos. Así que les puedo pedir un ejercicio, que esta mañana se puedan olvidar del significado occidental que aquí le damos a la palabra talento. Puede ser, y usted que está en casa, ¿podría por un momento olvidarse de que talento significa o tiene este significado en nuestra cultura? ¿Podríamos hacer ese ejercicio? Porque si lo hacemos, porque una de las cosas complejas al leer la Biblia es ir a leer la Biblia con ciertos conceptos ya preconcebidos en nuestra cabeza y no abiertos para entender o descubrir qué es lo que el escritor original quiso decir cuando se escribió este texto. ¿Ya? Entonces leámoslo y lo voy a leer en la versión comúnmente reconocida en el mundo evangélico como es la Reina Valera, y dice así. Tengo ambas versiones acá, que es la NBI, y vamos a leer entonces en Mateo capítulo 25 verso 14. Porque el reino de los cielos, comienza de igual manera, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó ¿qué cosa? Sus bienes. A uno le dio, no piense que es, no, por favor, a uno le dio 5 talentos, así que no piense en lo que siempre hemos pensado. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego ¿qué hizo? Se fue lejos. El que había recibido 5 talentos y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y luego dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, por favor subraye eso porque me llamó la atención. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, ¿y qué está haciendo él? Aquí tienes, he ganado de igual manera otros 5 talentos como sobre ellos. Y su señor le dijo, ustedes conocen esta frase, ¿cierto? Muy repetida: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu... ¿Quién no sabe esta frase o no? Amén. ¿Ya? Y luego dice, y su señor le dijo, bien, ya el verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, la misma historia. Tenía 2, trabajé y gané 2, he ganado 2 sobre ellos, y la misma respuesta del Señor. ¿Cómo dice la respuesta? Bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu... Lo sabemos, ¿cierto? Muy bien, gracias, hermano. El verso 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Qué hizo él? Tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, mire qué distinto, y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, ¿qué debías haber hecho? Debías haber dado mi dinero a los banqueros, haberlo depositado en el banco. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío, ¿con qué cosa? Con los intereses, ¿cierto? Lógicamente. Entonces, aquí viene la sentencia, la resolución final a este caso. ¿Cuál es el caso? Quitarle, pues, el talento y darle al que tiene 10 talentos. ¿Por qué? Y aquí está un principio, que es del reino de los cielos. ¿Cuál es este principio? Que al que tiene, le será dado y tendrá más. Ese es un principio del reino de los cielos. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado.
Aquí Jesús está compartiendo una importante información que no se sabía hasta entonces. Que aquí no es equiparar, no, equiparemos. No, él tiene menos y que démosle. La mamá con los hijos, no, todos tienen que tocarle igual, ¿o no? A todos les tiene que tocar, aquí no. El que tiene, se le dará más para que tenga más. Pero cuando llegue ese día y no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Ya? Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos queridos, esta parábola tiene algunos elementos, muchos elementos muy interesantes. La nueva versión internacional, para no confundirnos con la palabra talento, lo dice de esta manera en el versículo 14. A uno le dio 5,000 monedas de oro. En vez de 5 talentos, dice 5,000 monedas de oro, dice el versículo 15 de la NBI. 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro 1,000 monedas de oro. Esa es la diferencia, y que tal vez podría ayudar a entender o a no conectarnos con la palabra talento. Porque ¿qué era un talento? Equivalía en el Antiguo Testamento a un peso aproximado de 34 kilos. En el Antiguo Testamento, 34 kilos. ¿Ya? Ahora un talento equivalía más o menos a 600 poco más denarios. Por lo tanto, tener un talento, ganar un talento, era y significaba muchos meses de trabajo, muchos denarios acumulados en un talento. Es como los tecnológicos. ¿Cuántos de aquí son tecnológicos? ¿Qué es un tera? ¿Qué es un tera? Aquí aprendamos todavía de tecnología, porque están los kilobytes, los gigas, o sea, los megabytes, los gigas y los teras. ¿Qué es un tera? 1024 gigas, y un giga son 1024 megas. ¿Nos quedó claro? ¿Sí? ¿Cierto? Hoy día tú compras un disco duro externo y es de 1 tera, ¿ya? O sea, muchos gigas en su interior, ¿ya? Incluso más que un mismo equipo, un computador que puede tener 256 megas, 500 megas, ¿ya? Y uno tiene que comprar un disco duro externo porque la memoria del computador no es tan amplia y uno la quiere entonces ampliar. ¿O no, Cristóbal? Algo así. Espero acercarme, pero yo no soy experto en la materia. Pero hoy día se habla de eso. Entonces, cuando hablamos de talento, es como la diferencia entre denario y talento, entre mega y 1 tera. Un talento equivalía a una cantidad monetaria muy alta, y a uno se le da 5 talentos. Es el equivalente a muchos años de trabajo, y sacaba las cuentas que más o menos 5 talentos, comparándolo con denario, equivalía casi entre 90 a 100 años de trabajo. 90 a 100 años de trabajo. El que recibió 2 talentos, mucho menos, como por ahí por 50, 60 años de trabajo, y ahí sacamos la cuenta, el que recibió 1 talento. Entonces, lo que cada uno recibe no es menor. Por lo tanto, luego de hacer esa explicación, una de las cosas que me llama la atención es que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La parábola dice que hay un hombre que da a sus siervos de lo que tiene. Por lo tanto, ese es un elemento en el cual yo me quiero detener, porque aquí tenemos que hacer una comparación entre esta parábola y cómo funciona el reino de los cielos, que es más que la iglesia local, para que hagamos la diferencia. Estamos hablando del reino de los cielos, que ya llegó, que está aquí, que está con nosotros, y que se va ampliando a la medida que un hombre y una mujer van reconociendo a Cristo como su Salvador. Y el reino de los cielos está en medio de todos los creyentes, y no hace diferencia entre letreros denominacionales, templos, cultos, etcétera. Donde están los creyentes, ahí está el reino de los cielos. Este mundo de los creyentes, este mundo del reino de los cielos, donde existen súbditos, siervos, y donde existe un rey que es nuestro Señor, se compara a lo que está relatado acá. El reino de los cielos, este mundo en el cual nosotros nos movemos y vivimos, funciona de cierta manera. Y funciona así.
Y esta parábola nos muestra una faceta de cómo funciona este mundo en el cual nos movemos, que es el reino de los cielos al cual hemos sido invitados a ser parte. Y si hay alguien que está mirando en su casa, o hay alguien que esté presente, que no es parte de este reino de los cielos, al final de este tema quiero invitar a que usted quiera hacerse parte, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador también. Este reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos. Y en nuestra vida, ¿quién se fue lejos y un día volverá? ¿Quién se fue lejos y un día retornará? Cristo el Señor allí reunió a sus discípulos, y sus discípulos, mientras miraban al cielo, Él fue tomado y llevado al cielo. Aparecen ángeles. ¿Qué están mirando al cielo?, preguntan los ángeles. Y cuando los ángeles preguntan qué están mirando al cielo, ¿qué agregan los ángeles? Mientras usted lo piensa, yo tomo un poquito de agua. ¿Qué agregan los ángeles cuando preguntan, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo con la boca casi no sé abierta? ¿Qué agregan los ángeles? Este mismo Jesús que ha sido tomado de esta manera al cielo, así regresará. Entonces, este Señor se fue un día, pero va a regresar. De eso habla esta parábola. Por lo tanto, los que somos creyentes tenemos que entender que nuestro Señor se nos fue un día. Él volverá, pero envió a su Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros, y nos enseñe todas las cosas. No nos ha dejado solos ni huérfanos. Pero en ese intertanto, mientras Él regresa, aquí están pasando cosas. Y es lo que los creyentes tenemos que identificar, que están pasando cosas, porque si no me doy cuenta que están pasando cosas, puedo ser como el último tipo relatado aquí en la parábola. Y dice esta parábola que ese Señor se fue, pero al irse o antes de irse, en este proceso de llegar, Él no se fue nada más que yéndose, sino que hizo una opción, y que fue la de entregar sus bienes. Es decir, a todo siervo, a todo creyente que es parte de este reino de los cielos, a ti, hermano, a ti y a mí, nos entregó algo. Eso es lo que establece esta parábola como un principio importante. Ninguno que es miembro de este reino de los cielos puede reclamar y decir, nada me dejó, nada me entregó, se fue y no tengo qué hacer mientras yo espero que Él vuelva. ¿Me sigue? La parábola que tenemos aquí es una parábola, un símil, una comparación de lo que ocurre en este reino de los cielos, que es graficado a través de un relato que ocurría en la antigüedad, muy común, de un dueño que entrega a su sirviente y luego vuelve y les pide cuenta de qué es lo que pasó mientras estaban ausentes. Esto es algo tan doméstico, tan real de este mundo, lo aplica al mundo espiritual del reino de los cielos. Entonces, hermanos, algo que tenemos que establecer y decir con firmes palabras es que no hay creyente, no hay hijo, hija del Señor, no hay ninguno que pueda decir, nada tengo yo. Tú tienes algo, el Señor te entregó algo. Y no estamos hablando de talentos como capacidad, estamos hablando de que el Señor de sus bienes te traspasó algo a ti. Como dice, y llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué cosa? Sus bienes, dice el versículo 14. Entonces pregunto, hermano, y quizás por un minuto para reflexionar, tú podrías cerrar tus ojos y pensar, y voy a pedirles que hagan eso. ¿Puedo pedirles? Vamos a hacer algo distinto. Y usted en su casa también. Cierre sus ojos y comience a identificar todo lo que usted cree que el Señor le entregó. Mientras usted está con sus ojos cerrados, le voy a explicar a qué puede corresponder lo que el Señor nos ha entregado. Puede corresponder a capacidades, ¿sí? Capacidades. Puede corresponder a oportunidades. Oportunidades. O puede también corresponder a recursos. Dentro de la gama de recursos, ¿escuchó? Piense. Capacidades, oportunidades, recursos. Señor, ayúdanos a poder identificar, mientras tú vuelves,
¿qué nos has entregado? Nos ponemos a pensar y que tu Espíritu nos revele qué nos has entregado. Muéstranos, Señor, muéstranos. Incluso recuérdanos aquello que hemos olvidado y no lo hemos tenido presente. Señor, gracias. Ya, muy bien. Sigamos. No sé si pudo descubrir algo. No estaba terminando el mensaje. Estaba tratando que hiciéramos algo diferente, distinto. Ahora, lo que llama la atención también es que a uno le dio, ¿cuánto le dio al primero? 5 bienes, lo que sea. Talento. O sea, cuando habla de talento, la Biblia quiere decir que les dio una gran riqueza y que lo expresa y lo comprime en la palabra talento. Les dio una gran riqueza. Me imagino que estaba allí, mira, esto te entrego a ti, y no voy a decirlo como talento, esto te entrego a ti. Y seguramente vio ahí en el suelo, encima de la mesa, una gran riqueza. Esto es para ti. Y llama al otro y al medio tal vez había otra mesa y le dice, esto es para ti. Y tal vez el montón era más pequeño porque esto correspondía a 5, esto correspondía a 2. Llama al otro y le dice, esto es para ti. Y el montón, la riqueza es menor. ¿Qué hubiese pensado usted? Haga cuenta que usted que está en casa y todo lo que estamos acá, que usted es una de esas personas. Hagamos cuenta que usted es el número 3. Usted está esperando en la fila, al primero se le da todo esto, el segundo se le da esto, y uno ya se empieza a preocupar, y después le toca el turno a uno y dice, y esto es para ti. ¿Y cuál habría sido entonces nuestra reacción? Señor, ¿por qué haces diferencia? Señor, ¿tan poca cosa valgo para ti? Y no habríamos puesto a llorar como Magdalenas en ese minuto reclamando. No hay ninguna Magdalena acá, ¿verdad? Reclamando, porque esa es la actitud que nosotros tenemos por lo general. Queremos ser igual a todos, ser tratados por igual, recibir lo mismo. Y si no recibo lo mismo y el otro recibió más, ¿por qué él recibe más que yo si él lleva menos tiempo en la iglesia? No, a ver, hacemos comparaciones. Y entonces medimos el reino de los cielos por parámetros humanos, que no corresponde al reino de los cielos. Porque así como los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, así también son sus caminos más altos que los nuestros. Tengo que desembarazarme, quitarme de encima este ropaje mundano, esta forma humanista de entender el reino de los cielos, esta forma materialista, y compenetrarme en la mirada que Dios quiere que yo tenga del reino de los cielos. Como en la parábola de esos trabajadores que fueron contratados a distintas horas del día. ¿La recuerda? Claro, a todos se les encargó pagarle un denario, ¿cierto? Entonces los que trabajaron las 8 horas al día recibieron un denario, pero el que fue contratado 1 hora, ¿qué recibió? ¿La cuarta parte de un denario? Recibió lo mismo. Y viene el reclamo. ¿Por qué si nosotros trabajamos todo el día bajo el sol que nos agobiaba, recibimos lo mismo, o estos reciben lo mismo que trabajaron 1 sola hora? Entonces el reclamo. Entonces, hermanos, una de las cosas que uno entiende al ser parte del reino de los cielos, que tiene que dejar de pensar como ser humano y ponerse a pensar como piensa Cristo y entender las cosas como las entiende Cristo. Entonces, uno recibe esta fortuna, o uno recibe una fortuna mediana y uno recibe una fortuna menor. Pero ¿por qué la diferencia? Porque se amaba más a uno, se estimaba más a uno, uno tenía más años de membresía, uno era miembro activo, el otro era miembro pasivo. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Ahí está en la Biblia la respuesta. Ahí mismo sigue la Biblia, ¿o no? Ahí sigue más adelante. Y a otro y a cada uno conforme a qué? A su capacidad. Eso quiere decir que cada uno que tenemos una capacidad. Y cuando uno se entera de esto, ya uno no anda perdiendo el tiempo buscando ser el predicador mundial y poniéndose en las plataformas como alguna vez yo imaginé y viajando por todo el mundo en un avión privado y siendo escuchado por millones y llenando estadios. No, nunca lo pensé, pero hago la comparación.
¿Cuántos no habrán pensado en su vida cristiana? Yo quisiera tener este don, quisiera hacer estas cosas, quisiera poner las manos, y nos ponemos a imaginar una cantidad de hazañas espirituales que me gustaría poder hacer, porque he visto al de allá, he visto al de acá, el de al frente, y quisiera ser igual como él. Pero a nadie se le da más de lo que es su propia capacidad. Pero no es para entristecerme, no es para decir, si yo tengo tan poca capacidad tengo. Si yo tengo tanto, entonces tengo mucha capacidad. No es para inflar el pecho, no es para desinflarme y no hacer nada, sino para el único hecho que cuenta para todos, para los que recibieron harto y los que recibieron poco. ¿Cuál es el único hecho que importa? Porque no se va a preguntar cuánto recibiste tú, cuánto recibiste tú. Tú recibiste más, entonces la puerta para ti va a ser más amplia para entrar al reino. Tú recibiste menos, entonces la puerta va a ser más angosta. Tú recibiste... No tiene que ver con la amplitud, no tiene que ver. ¿Cuál es la finalidad de que uno haya recibido 5, otros 2, otro 1, cualquiera que sea? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Qué es lo que se quiere demostrar al final? ¿Cuál es el fin de todo esto? Hagamos grupos de trabajo y conversemos. Hemos pensado algún día domingo, dicho sea de paso, un domingo hacer grupos de trabajo aquí en la iglesia. Pero obviamente el tema sanitario es algo que nos complica un poco, pero me gustaría mucho que dialogáramos la palabra, comentáramos y tratáramos de encontrar respuestas a estas preguntas y no se nos diera el pan masticado. Para muchos nos gusta el pan masticado, pero nos cuesta a nosotros tomar el pan y nosotros masticarlo, por nuestra cuenta, reflexionarlo y buscar respuestas. ¿Cuál es la finalidad de 5, de 2, de 1? Es solamente y únicamente demostrar lo que importa en esto. No es si yo recibí 5, 2 o 1. Lo único que va a importar al final de los días, al final de los tiempos, ¿qué cosa es? Hermano, usted que está en su casa, ¿qué cosa es? La fidelidad. Solo la fidelidad. Si recibí poco, fiel. Si recibí mucho, fiel. La fidelidad. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Nadie puede ser puesto en más o recibir más si no demuestra ser fiel en el 1 talento, en el 2 o en el 5, en lo que sea. Es ahí donde se juega la vida de alguna forma. Ahí es donde se juega ese momento que para todos va a llegar, donde cada uno, también es otro principio del reino, es otra verdad que se establece en esta parábola, es la verdad de que todos vamos a tener que rendir cuenta. ¿Ante qué lugar? Ante el tribunal de Cristo. Como dice la carta a los Corintios, de cada uno va a dar cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ese tribunal de Cristo. Eso es algo que también esta parábola establece. Cada uno va a ser llamado, cada uno va a venir. Y muchas veces me imagino que va a pasar como las 10 vírgenes o las 5 vírgenes insensatas, que en ese minuto en que tenga que ser llamado va a querer ir a comprar aceite, pero si no hizo lo que tenía que hacer cuando había que hacerlo, no lo va a poder hacer porque ya pasó el tiempo. Entonces cada uno va a tener que rendir cuenta. Entonces, hermanos, a uno le dio 5, a otros 2, conforme a su capacidad. Todos tenemos una capacidad. Hermanos, si tú has identificado cuál es tu don, cuál es tu talento, cuál es tu, como decía, tu capacidad, la oportunidad, porque el talento o esto que nos entregó también puede obedecer a oportunidades. Y aquí me quiero detener. Oportunidades. La gente dice que en la vida uno tiene y se presentan oportunidades. ¿Y cuántos hemos identificado que ha sido oportunidades que Dios nos ha puesto delante de nosotros y nos hemos acobardado para no entender que era el Señor que me hablaba? ¿Ha puesto el Señor oportunidades delante de usted? ¿Le ha dado el Señor oportunidades? ¿Te está dando a ti oportunidades? Los jóvenes, ¿está poniendo oportunidades delante de ti hoy día? Ayer tuvimos elección, los jóvenes tuvieron elección de
la directiva para este año 2022. No voy a pedir que se pongan en pie, pero es la oportunidad que a cada uno le está dando para servir al Señor. Oportunidades que muchas veces no la queremos tomar, que se nos ofrece y retiramos la mano porque le tenemos miedo, porque vemos la oportunidad como esfuerzo, sacrificio, dedicación, entrega de tiempo, trabajo, en fin, y no lo vemos como una bendición. Entonces muchas veces recogemos la mano cuando se trata de oportunidades que el Señor está poniendo delante de nosotros, y de esas oportunidades que no tomamos y que no las negociamos y que no las trabajamos, también vamos a rendir cuenta de las veces que debiéndolo hacer, debiéndolo tomar, debiéndome haber dado cuenta que era la oportunidad que Dios me estaba dando y no lo hice, o tal vez como el último que cavó y enterró, vamos a tener que dar cuenta. Así que, hermanos queridos, la otra pregunta que tengo para ustedes es que el que había recibido 5 talentos dice que negoció con ellos y ganó otros 5. Aquí me quedo en el verso 16. Si uno reconoce, cuando cerramos los ojos y reconocimos e identificamos que el Señor nos ha encargado, la pregunta es ¿qué hago? Si ya sabemos que nos encargó el Señor, espero que la mayoría, ¿cómo es la dinámica de negociar con estas cosas? ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Qué sería? Si usted identificó algo que el Señor le entregó, en la práctica, ¿qué sería? ¿Cómo sería negociar con esto de tal manera que eso que el Señor le entregó se multiplique o se duplique o sea más grande que lo que recibió originalmente? Porque de eso se trata la historia. Se trata de que no seamos los mismos cuando el Señor venga. ¿Me sigue? Porque si somos los mismos cuando el Señor venga, preocupémonos, porque el reino de los cielos dice que va a haber un efecto si somos los mismos cuando el Señor venga. No lo digo yo, la Biblia lo dice, que a ese se le va a quitar aún lo que tiene y se le va a dar al que más ha tenido. Entonces, hermanos, en la práctica, ¿qué sería negociar eso que me doy cuenta que el Señor me está dando? Voy a hacerlo práctico, voy a dar un ejemplo. Si usted recibió la encomendación en la iglesia, en el reino de los cielos, el desarrollar un cargo, voy a referirme a esto tan doméstico, para ser práctico, ¿ya? Y se entienda mejor. Si alguno de los jóvenes ayer recibió la encomendación de ser presidente de los jóvenes, si alguien recibió la encomendación de una tarea para servir a los hermanos, ¿qué es lo que uno tiene que hacer con esa tarea? Ay, quejarse, hoy esto voy a significar otra reunión más, tienes que llegar más temprano, ¿por qué no lo pueden hacer otro? ¿Por qué no le piden que otro lo haga? No, cuando yo me doy cuenta que esto, gloria a ti Señor, esto el Señor me lo da, el Señor te lo da, es una oportunidad para agradecer al Señor y decir, tampoco sé de esto, entonces lo voy a perfeccionar. Como le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Significa que si esto se me encomendó, voy a crecer en esto, voy a aprender de esto, voy a ver cómo se hace mejor, voy a preguntar, voy a consultar, voy a estudiar, voy a mirar, me voy a capacitar, voy a prepararme en esto. No me puedo quedar con lo básico, con lo que yo creo. Tengo que avivar lo que el Señor me encomendó de tal manera que cada día yo le pueda presentar una ofrenda que sea de mayor excelencia delante de Él. Eso lo entiendo como algo tan práctico de avivar el fuego, de negociar, de trabajar. En otras palabras, es trabajar, es cultivarlo. Cuando dice negociar, de tal manera que cuando el Señor venga y me mire y compare cómo eras tú cuando recibiste esta encomendación, este encargo, cómo eras tú cuando recibiste esto que te puse en tus manos y cómo eres ahora, hay un abismo de diferencia. Amén. Amén. Eso es. Entonces, hermanos, negociar lo que el Señor puso en mis manos significa sentarme claramente y decir, ¿qué voy a hacer con esto que el Señor me dio? Porque claramente no es una opción ir y enterrarlo y olvidarme. Entonces, hermanos, ambos hicieron exactamente lo mismo. Yo creo que el que tenía 2 talentos no miró al de al lado cómo lo estaba haciendo. Pero nosotros eso es lo que hacemos.
¿Cómo lo está haciendo el del lado? ¿Cómo le está quedando? Si lo está haciendo mejor que yo, y si veo que lo está haciendo mejor que yo lo hago mejor que yo porque quiero ganarle, porque esto es una competencia. Entonces muchas veces tomamos la vida en el reino de los cielos con estas actitudes mundanas de competencia, de mirar para el otro. Cada uno, para poder multiplicar lo que tiene, no puede estar mirando para el lado. Como dice la Biblia en Lucas capítulo 9, nadie que pone su mano en el arado, que mira para atrás, es apto para el reino de Dios. O sea, poner la mano en el arado es, en otras palabras, ponerme a trabajar en lo que Dios puso sobre mis manos, sobre mis hombros, sin tener que mirar para atrás, para el lado, porque no es apto quien haga tal como lo dice la parábola. Entonces, negociar significa no mirar cómo lo está haciendo el otro, sino que concentrarme absolutamente en lo que verdaderamente tengo, trabajarlo, madurarlo, perfeccionarlo, de tal manera de ofrecerle un mejor servicio al Señor. Entonces la Biblia dice que cuando se hace de esa manera, en un nuevo año que ya hemos comenzado, vendrá el día, aquel día donde después de mucho tiempo, y es por eso que yo les pedí que subrayaran la palabra, el verso 19, después de mucho tiempo. Porque esto de negociar, trabajar, cultivar, madurar, perfeccionar, no es algo que ocurre de un momento para otro. Tiene que mediar el tiempo. Y es por eso que este Señor se tomó mucho tiempo, lo cual les dio tiempo para que ellos negociaran y multiplicaran. Y por eso también, de alguna manera, pareciera que el texto bíblico nos anticipara que va a pasar mucho tiempo antes que el Señor venga. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Ya ha transcurrido bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo viene todavía antes que Él venga? No lo sé. Pero el tiempo en cuando Él venga va a suceder que va a venir el Señor de aquellos siervos y va a empezar a arreglar cuentas con ellos. Y la idea, hermanos, es que cada uno de nosotros, usted y yo, con lo que hayamos recibido, digamos, Señor, tú me diste esto, tú me encargaste esto, me pidieron que yo hiciera esto. Y en lugar de decir que no, yo dije que sí, lo trabajé, me dispuse, trabajé, traté de hacer, cometí errores, fallé, pero estuve ahí presente todo el tiempo, tú me diste esto y he ganado esto. La cuestión es que en aquel día ninguno deba decir, tú me entregaste esto y aquí está esto, sino que tú me entregaste esto y a esto le he sumado esto otro. Quien llegue con sus manos, porque nadie delante del Señor se presentará con las manos vacías, dice el Antiguo Testamento. Por lo tanto, en esa oportunidad nadie puede presentarse con las manos vacías. Y al Señor nos está dando la oportunidad de comenzar un nuevo año. ¿Cuántos se han propuesto ordenar algo en sus vidas? ¿Cuántos se han propuesto decir, Señor, me estoy dando cuenta que me estás dando una oportunidad? La voy a tomar porque tú me la das. Me las estás encomendando como si fuera un talento. ¿Cuántos están viendo, identificando que tienen recursos que el Señor ha puesto en sus manos y que no es para nuestra autosatisfacción, sino que es para compartir, para dar, para ser generosos, para servir? En otras palabras, ¿cómo se negocia con lo que el Señor nos dio, usando lo que nos dio para servir? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Así se negocia, así se trabaja. No me puedo afanar pensando como toda persona que mi vida es para comer, trabajar, volver, ir a la casa y nada más. Porque si no sería igual que cualquier persona que no conoce al Señor. El que es cristiano tiene que marcar la diferencia en su estilo de vida, en su visión de la vida, en su propósito de la vida. No puede ser como otra persona que vive o que trabaja para vivir, que tiene que estudiar, después viene un trabajo, se casa, tienen hijos, envejecen, se mueren y se acabó. Si esa fuese nuestra perspectiva de la vida, sería como cualquier persona sin ningún sentido mayor. El que tiene una profesión, no tiene una profesión para ganar plata, comprarse una casa y comprarse un auto. El que tiene una profesión, tiene una capacidad de hacer algo, lo es para servir en el reino de los cielos. Si no se tiene esa visión, no se tiene nada. Todo lo que tengo, todo lo que Dios te dio, tu casa, tu vehículo, tus recursos, tus talentos, tus capacidades, tus oportunidades, todo lo que sabes hacer no es para ti. Porque cuando venimos a Cristo,
tenemos que sumarnos a Él, porque Él estuvo no sentado a la mesa, sino que sirviendo a la mesa. Así que, hermano, esa es la manera de negociar y trabajar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ambos, el tercero, el primero, el segundo, pudieron tranquilamente, con humildad, no con orgullo, decir: aquí está, tú me diste esto y lo he duplicado. Y ambos recibieron las mismas palabras de gozo, de afirmación, de celebración, de reconocimiento. Bien, buen siervo y fiel. Sí, es verdad. Sobre poco has sido fiel. De aquí no importa la cantidad, lo que importa es ser fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nadie puede recibir más si no es fiel en lo que hoy tiene ya. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, hermanas, ¿dónde estamos nosotros? He querido dividir este mensaje en dos partes. Hoy día solamente quiero compartir hasta aquí y solamente pensar en los que tuvieron una acción positiva, favorable a su eternidad, que entendieron que no tenían que esperar que el Señor llegara, que no tenían que dejar pasar el tiempo, que no tenían que mirar la hora y decir: ya va a llegar en una hora, ahora sí me voy a poner a trabajar, como también pasa comúnmente. Cuando yo termine esto, cuando yo acabe esto, cuando mis hijos se vayan, cuando yo envejezca, cuando yo jubile, cuando yo termine mi carrera, voy a servir al Señor. No se puede pensar así. Eso es contrario al Evangelio. Hoy es el tiempo de hacer las cosas. Desde que uno recibe una encomendación, es tiempo de ponerse a trabajar y no vivir confiado. Puedo esperar porque más adelante lo puedo hacer hoy. Entonces esta parábola comprende muchos principios, solo hasta aquí, de lo que tiene que ser un buen siervo y fiel. ¿Eres tú un buen siervo y fiel? ¿Soy yo un buen siervo y fiel? ¿Tú lo estás siendo? ¿Yo lo estoy siendo? ¿Estoy negociando lo que Dios me dio? Y si alguien quiere entregar su vida a este Cristo, a este Señor, quiero hacer esta invitación porque el Señor vino para salvar lo que se había perdido. El Señor vino y también se fue y volverá, y antes que Él vuelva, quiere también reunir a todos sus hijos. Por lo tanto, si hay alguien que no ha conocido a Cristo aún y nos está viendo también desde sus casas, te invito, haz esta oración y dile al Señor: entra en mi vida, perdona mis pecados y entrégame lo que tú quieres que yo trabaje y ayúdame a trabajar de tal manera estar preparado cuando tú vengas. Hermanos, hermanas, oremos al Señor. Cierre sus ojos y tengamos un momento. Por favor, le ruego que ahí en su puesto haga un barrido, como se dice, y repase lo que ha escuchado en estos minutos. Trata de repasar lo que ha escuchado en estos minutos. Y dígale al Señor: Señor, ayúdame donde encuentro que he fallado. Señor, ayúdame donde encuentro que no he hecho tu voluntad. Señor, ayúdame donde tal vez he encontrado que me he preocupado de tantas otras cosas y me he olvidado que esto no se trata solamente de venir al culto, a un culto, e irme y que ya nadie más sepa de mí. Y volver a la próxima semana convirtiendo esto en una rutina, en un ritualismo, en una cosa muerta. Por eso, Señor, esta mañana nos volvemos a ti y te pedimos, a la luz de la palabra compartida en estos minutos, que nos ayudes a poder caer en la cuenta de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Perdónanos donde hemos fallado y nos hemos acomodado y nos hemos comprendido o hemos echado al olvido que cada uno de nosotros tenemos algo en nuestras manos, una oportunidad, unas capacidades, recursos, en fin, que se nos ha encargado, se nos ha encomendado, se nos ha entregado. Y viene el tiempo donde cada uno tendrá que presentarse y no va a poder ser el mismo. Por eso, Señor, para este nuevo año que tú nos permites comenzar
el cual ya hemos iniciado. Ayúdanos a ser como estos dos primeros tipos, que no esperaron que pasara el tiempo, sino que se pusieron a trabajar de inmediato, porque haber acumulado tal cantidad de riqueza no es producto de dejar pasar el tiempo, no es producto de quedarse con brazos cruzados. Acumular tal riqueza y dar tal cuenta cuando el amo llegó es reflejo de un esfuerzo continuo, constante, de una dedicación, de una concentración, de entender que no es una mentira, no es un engaño, no es una falacia, no es una fantasía, no es una fábula, que el Señor viene. No lo es. Él va a venir, Él va a llegar, Él se va a asomar en el horizonte. Seguramente ellos pensaron, Él va a golpear la puerta y va a decir, he regresado. Eso va a ocurrir. Y así también va a ocurrir que Cristo viene. Cristo viene, Cristo vuelve, Cristo regresa. Es una verdad. Ayúdanos para entender hoy y no mañana, cuando ya sea tarde, que todo esto era efímero, que todo esto era pasajero, que todo esto no era tan importante como hoy día podemos algunos estar pensando. Hay cosas que son más importantes y es el reino de los cielos. El reino de los cielos debe ser nuestro amor, porque donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Señor, háblanos a los jóvenes, a los hermanos, hermanas, a los mayores. Habla toda la iglesia para que tengamos un año de negociar, de trabajar, de cultivar, de perfeccionar, de disponer lo que has puesto en nuestras manos para servir a otros. Señor, gracias. Si alguien en su casa necesita de Cristo, alguien acá, oro en esta hora, te pido que tú lo bendigas, que le ayudes a acercarse a ti, que haga una oración en su corazón, en su casa, en su hogar, para que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Pida perdón por todos sus pecados y lo reciba en su vida para disponerse a conocerlo cada día. Recibe a Cristo en tu corazón, ábrele la puerta de tu vida, cree en Él como tu Señor y Salvador, y entonces serás perdonado de todos tus pecados. Señor, gracias, muchas gracias, te adoramos. Usted en su casa, tal vez si quiere ponerse en pie o estar sentado o en su cama, y los que estamos acá, pongámonos en pie y digámosle al Señor, como reafirmando la palabra: aquí estoy, Señor, te ofrezco todo lo que soy. ¿Cuántos se lo quieren decir? ¿Cuánto le quieren ofrendar su vida? Señor, úsame este año. Aquí está lo que me has dado, lo que me has enseñado en este tiempo. Quiero usarlo para tu gloria. Dígaselo en este canto que viene a continuación. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Sí, Señor, gracias. Sacrificio quiero ser. Toma mi ser, Señor. Toma mi ser. Oh, mi vida, Señor. Mi vida entrego. Dígale a Él. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, Señor. Dígale, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Queremos ser un sacrificio. Aquí estoy.
sacrificio